Pues un saludo a los que están en las redes sociales y los que están en transmisión en vivo, a todos los que nos siguen por este medio. Dios me los bendice. Bien, voltea con el que está a tu lado y dile, abre tu corazón. Open up your heart. Otra vez, dile, abre tu corazón. And tell whoever is with you, open up your heart. Dile, porque lo que vamos a What we'll do today, revisar what we'll check, tiene que ver con tu propósito de vida. has to do with your purpose of life. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4, 5 y 6. It will be following Revelation 1, 4, 5, and 6. Muy bien, vamos a darle lectura a esta porción y quiero solamente ocupar un fragmento de lo que es Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Revelation Dice, 1, verse 4. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben de suceder Verse pronto. ¿Ok? Eso lo extraigo en un sentido de la connotación de lo que queremos expresar a partir de hoy And we en take este this mensaje. to see what we want to express in this message. Otra vez lo leo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben de suceder pronto. Digan conmigo, pronto. Soon, Otra vez dile al que está a tu lado, pronto. soon. Dile, esto es ya. This is now. ¿Ok? Ahora bien, vamos a la esencia de lo que quiero estudiar con ustedes. Versículo 4 dice, Juan, Verse 4. a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y el que ha de venir. Escuchen este fragmento. See this verse, El que this es, part. el que era y el que ha de venir. De los 7 espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo, el testigo fiel y primogénito de los muertos. Y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes Verse 6. para Dios, su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Digan conmigo, amén. Amen. Ya saben qué es amén, ¿verdad? You know what's amen. Una vez nos aventamos aquí un buen discurso para poder concluir en que era amén. Once we explain longly what was Así que amén, para los que nos están siguiendo en transmisión en vivo, no es solamente lo que se acuña como un pensamiento, ni siquiera filosófico, sino simplemente de una corriente colectiva. Amen is not a philosophical thought. El asunto de que amén significa así sea. Amen is to be done. Let Y it no be es done. eso. It's not that Okay. only. Amén es un acróstico y ese acróstico tiene que ver con Adonai Melech Neman. Amen has to do with ¿Ok? Adonai. Ustedes ya lo entienden. Eso significa This means, ser rey, that means king, fiel, faithful, y Adonai es Señor. Adonai is Lord. Entonces en inglés sería Mr. King, In English it would be Mr. el King, Señor King, no el Señor Rey, o no sé, bueno, ella lo traduce. the Lord King. Ok, y entramos a la parte práctica de la Escritura. If we go into the practical part of the Entonces cuando scripture, Apocalipsis, citamos Apocalipsis, algunas denominaciones o algunas we creencias said Revelations, en and el some sentido people, teológico pueden decir denominations, que lo estoy citando en un terreno equivocado. can say, well, you're Porque el libro de misunderstanding Apocalipsis this. se ha asociado mucho al asunto de escatología, Revelation is al related to asunto del eschatology, arrebatamiento, to al asunto de la bestia, al the asunto del beast, anticristo, the al asunto de lo que es del falso profeta, the y false solamente prophet. hemos dejado en ese escenario Apocalipsis. and we only have Revelation in that sense. Pero Apocalipsis es la revelación del Cristo que ha resucitado. But Revelation reveals the Christ that has risen. Otra vez, Apocalipsis, Revelation literal es revelación, reveals tiene que ver con el asunto de la Has to do manifestación gloriosa with the glorious manifestation de Jesucristo. of Christ. Si bien entendemos que antes de la cruz es un cordero, Before the Christ is a lamb, después de la cruz es el león de la tribu de after the Christ Judá, is the Lion of Judah, hay una situación and there we have a circumstance con base a una posición que transforma el escenario. about a position that transformed the scenario, ¿En qué sentido? In what En el sense? sentido de identidad. identity. Otra vez, no es lo mismo tener un cordero It's not the same to have a lamb que tener a un león. than to have a lion. Ambas naturalezas Both natures presentan una manifestación con resultados diferentes. present a manifestation with different results. Ahora entonces lo que tenemos que visualizar tú y yo What we es lo must que dice visualize Apocalipsis capítulo 1 versículo 1. Is what Revelation 1 verse 1 says. Nos está diciendo
la revelación. It says the revelation. Digan conmigo revelación. Revelation. Otra vez revelación. The revelation. Cuando nosotros hablamos de When we revelación, talk about revelation, es correr el velo. is to put the veil aside. Otra vez, correr el velo. To put the veil Y cuando aside. nosotros corremos el When we velo, put the veil aside, entonces en ese momento hay una iluminación there's an enlightening, a nuestro entendimiento. an illumination of our understanding. Ahora leímos en Apocalipsis We read in Revelation, que le dice, escribe Juan a las 7 iglesias de Asia. it says, John, write to the 7 churches in Asia. No es que nada más fueran esas 7 iglesias. It's not that they only were, No es que sea un 7 mensaje churches. específico a una denominación, Not that it was only for a denomination. sino está hablando de la verdad presente de ese tiempo y esa generación. It talks about the present truth of that Pero si generation. nosotros nos remontamos a la verdad presente de hoy, If we go to the real, entonces nosotros tendríamos que ver la to our present necesidad truth, we can see y the need tendríamos que observar la urgencia and the urgency en la que el Padre está in esperando which the Father is waiting que se manifieste to manifest la verdadera naturaleza que está dentro de ti. the real manifestation of you inside. Ahora te lo voy a decir de esta forma. That's inside you. So, Tú eres un espíritu your spirit que se le dio un cuerpo. that was given a body. Por lo tanto, So, tu espíritu your es spirit la esencia is the essence de la manifestación of the del manifestation Espíritu de of the Dios Spirit of God aquí en la tierra. here on earth. Cuando viene Cristo a tu When vida, Christ comes to your life, es porque según la primera carta del apóstol Pedro en el According capítulo 1, versículo to 20, Peter 1 verse 20, nos dice que ya estaba predestinado it says you were desde predestined antes de la fundación del mundo. before foundation of the world. Y cuando hablo mundo, no estoy hablando de esta tierra. And we're going to talk about this earth. Mundo tiene dos World funciones. has two El asunto del mundo es el sistema de las tinieblas. the system of darkness, El asunto del mundo es el sistema social. the social system. El asunto de also. la tierra es la estructura Earth talks about the en donde es structure depositado el ser humano. where human being was deposited. Ahora, cuando nosotros visualizamos este When terreno, we visualize this entonces realm, vemos que hay un sistema de las we tinieblas see there's a system of darkness, y el sistema de las tinieblas pone un velo, and it puts a veil, lo que le llamaríamos las vendas mágicas, the magic y bandages, que no te deja ver that doesn't de allow entrada you tu to see identidad correcta. your right identity. Ahora te voy a decir algo que te va a confrontar un poquito y me I'll tiene tell que you confrontar a mí something también. that must confront us. Cuando Josué When Joshua entra a la tierra prometida, goes into the promised land, él a donde va y establece su casa where he establishes his se home, llama Tinapsare is called Tinapsaret, y esa es tierra de estiércol. land of Pero cuando muere Josué, waste. When Joshua dies, no se equivocaron en la traducción. they didn't miss Dice Tinapserah. It says Tinapsaret. Hay un cambio de vocal. There's a change of vowel. Y podríamos decir se equivocaron al We traducir. could say, well, it's a Pero bad Tinapserah translation, but y Tinapsaret Tinapsare and Tinapsaret, uno es tierra de estiércol a donde llegó Josué. where Joshua Pero dice, cuando died fue muerto y there. sepultado José, But when he died, fue en Tinapserah. it became Tinapsaret. Y Tinapserah es tierra de arcilla. And this is a land Así que Josué tuvo la capacidad de transformar la tierra donde habitaba. where you could build with the land. Ahora, ¿esto qué quiere decir? What does this mean? La iglesia, The church fíjate lo que te voy a decir. La iglesia The church es el resultado is the result del líder of the que leader está al frente. that's at front. Digan conmigo, Say with me. ahora aquí hay un punto. Here's a point. No estamos hablando de culpas, We don't talk about ni blames. estamos hablando de fallas, There are failures. sino estamos hablando de quién está haciendo su tarea But who's doing his job y quién no está haciendo su tarea. and who isn't. Entonces, si tenemos al frente un líder If we have a leader in front que tiene una visión with a vision de transformación social, of social si tenemos un transformation, líder a leader al frente que tiene una in front of visión us with de a vision integración, of de integration, restauración, of de restoration, transformación, of de transformation, proyección, of de tener la projection, capacidad de bajar la visión of putting desde el down, mundo espiritual, taking down the desde el vision from the inframundo spiritual, y from the colocarlo en un underworld, sentido and físico, putting it physically. entonces hay dos puntos de There referencia. are two references. Si yo no tengo un líder de esa dimensión, If I don't have a leader of estoy this dimension, justificado. I am Pero si yo tengo un justified. líder de esa If I have dimensión, a leader with this entonces dimension, tengo que reflexionar I must en meditate ponerme al orden in putting myself in order y alinearme and aligning myself en lo que se está
decodificando in what is being decoded para poder codificar mi alma. to code my soul. Ahora fíjate cómo lo voy a decir. And listen what I'm saying. Cuando Jesús habla When Jesus a la talks multitud, to the multitudes, dice que les habla en parábolas. he says he speaks in Pero es parables. interesante pensar que mismo Jesús dice que habla en parábolas But Christ himself talks para in que la parables, gente no entienda. so people don't get. Y entonces decimos, a ver, pero So si we say, Jesús if Jesus está buscando que la gente entienda el mensaje, wants the people to understand the ¿por qué message, entonces está hablando en parábolas? why is he talking ¿Por qué in no está parables? hablando en un lenguaje Why is- cotidiano, Isn't he talking like coloquial, everyday people entendido, talks sin tecnicismos? without any technical Está words? ocupando una parábola. He's using a parable. El punto de referencia es el The siguiente. reference is the following. Parábola Parable viene del asunto de comes la antena parabólica. from De ahí viene. Ahora una net. antena parabólica, that's taking a mi sign. pregunta es, And my question emite is, unas ondas, unas frecuencias It que sends abarca some lo waves físico that y come to the abarca lo physical espiritual. and the spiritual. Entonces lo que está haciendo So Jesucristo what Christ es is que doing cuando está dando un mensaje is that when y he el gives a común message denominador no lo And percibe, those people don't es get porque tiene activa it. It's 'cause la mentalidad humana they have human y, no tie- y mind tiene pasiva active la mentalidad and espiritual. passive their Y cuando spirituality. Jesús suelta un mensaje en un contexto de And when parábola Christ gives a message y personas lo entienden, and some people get it, entonces se está activando el espíritu he's a activating un the spirit entendimiento de la verdad to presente. an understanding of the present truth. Entonces, So lo que la escritura hace what the scripture does es una palabra revelada, is a word that's revealed, escrita, written, pero cuando tú la lees con el entendimiento but espiritual, when you read with the entonces spiritual trae una understanding, iluminación a tu it espíritu, enlightens your trae un spirit, razonamiento a tu mente, it helps your mind, y entonces entramos en el sector del alma. and we go to the soul. El alma then. en hebreo es nefesh, Soul pero means también es nefesh in Hebrew, neshama. but neshama Nefesh tiene que Nefesh ver con emociones. has to do with emotions. Neshama tiene que ver con conciencia. Neshama with consciousness. Ahora, escúchame bien. And listen, Dijimos que si tengo un buen líder al if I frente have a good leader up front, y si yo estoy trabajando en la misma línea And if I operativa de él, working his same line, entonces significa que estoy conectado en la frecuencia correcta. I'm in the right frequency. Pero si yo estoy oyendo un mensaje de un nivel óptimo If I'm listening to a message in an optimal que me level, expone a una verdad that takes presente me to a present a truth, través de un futuro revelado que me es acercado a mi día a día, to a future that's revealed to my entonces no estoy everyday life, codificando mi alma correctamente. then I'm not codifying my soul Entonces el correctly. problema no es el líder. The problem is not the leader. Entonces el problema tampoco eres tú. The problem is not you. Entonces, ¿quién es el problema? Who's the problem? No tratamos de buscar culpables, We're not looking for anyone to blame, sino tratamos de hacer el punto de referencia but to que have a marca una reference point diferencia. that will make a difference. Responsabilización. Responsibilities. Si tú no asumes tu If you responsabilidad, don't take your responsibility, si tú no asumes tu if you responsabilidad don't assume your con base a tu responsibility llamado, based on your call, entonces no entenderás el propósito de tu existencia. you won't get the purpose of your existence. ¿Estamos aquí? Are we here? Ahora, So a mí me queda claro it's clear to me que tienen un liderazgo that I have a leader, de un pastor a pastor, que está yendo hacia una dimensión espiritual that's going to a spiritual para poder dimension decodificar la información, to decode information, poder hacer un código to make a code, genético conforme a la línea espiritual a genetical code, y poderlo according to a spiritual colocar en line, una verdad and presente. to put it in a Y cuando está en present. esta verdad presente de Oh, tu espíritu, When it's in the present truth of your spirit, entonces viene a habilitar lo que está It dentro de ti, enables what's inside porque you. dice que ya está dentro de ti. It says it's already Y si inside ya you. está dentro de If ti, it's already inside you, solamente falta algo, it's only missing something manifestarlo. to manifest it. Segunda carta del apóstol Pablo que escribe a los Corintios The en el second letter of capítulo 3, Paul. versículo 6, 3 verse 6. dice que nosotros somos It says, ministros competentes del nuevo pacto. We are ministers of the new covenant. Cuando hablamos de ministros competentes Ministers de un who nuevo are pacto, able in the new covenant. no estamos hablando de competencia en We el, talk en el sentido de to be mostrar able quién in es the el sense, mejor, Not of saying who's the best, sino competencia en el sentido de Or manifestar in the sense of making, la riqueza manifesting espiritual que abunda en the nosotros. spiritual wealth that's inside us. Dentro de mi ser Inside me, hay una profundidad there's a depth, sin fin del Espíritu del an Padre. endless depth of the Y Spirit esa of the Father. profundidad And es that el depth cimiento de Cristo, is the foundation of que Christ lo único que está bloqueando mi manifestación That es the la only thing mente. that's manifesting, that blocking my manifestation is the mind.
Y aquí lo que tenemos que hacer es matar la mente humana. And here we must kill our human mind. ¿Y cómo matamos la mente humana? How do we do this? Cuando le das vida a tu entendimiento espiritual. When you help your spiritual understanding. Eso es un cambio de naturaleza. That's a change of nature. El principio de mentalidad, santidad es un principio de mentalidad. Holiness talks about, Y cuando hablamos de santidad, lo resumimos en un concepto muy and sencillo. holiness is En un sentido de summed up exclusividad. in exclusivity. Santidad es exclusividad. Holiness means exclusivity. Entonces, si tú eres exclusivo, If you're exclusive, nadie más va a poder operar en ti no one else can operate más in que el you Espíritu de Dios. but the Holy Spirit of God. Ahora regreso I go back a lo que dije de alma. to what I said about the Alma soul. es nefesh, Soul is nefesh, pero también es neshama. but also Nefesh neshama. tiene que ver con Nefesh emociones talks about y emotions, neshama tiene que ver con conciencia. and neshama with consciousness. Ahora, si nefesh son emociones, If neshes are ¿has emotions, escuchado cuando dices es que la gente es muy emocional? have you said people's very emotional? Ahora mi pregunta, ¿qué My es question emoción? is, what does emotional means? ¿Para qué me sirven las emociones? What do I need emotions ¿Será for? algo que no debió de haber puesto Dios en nosotros? Are they something God No, por should supuesto que Dios lo puso have por put un inside us? sentido común. No, of course. Emociones, Emotions, la palabra emoción the word emotion viene del latín talks, emovere, comes from Latin, emovere. emovere. Ahora, emovere tiene un prefijo, Now, la E. emovere has a prefix, El e. prefijo es lo que determina la acción de The movimiento, prefix de talks about movement, desplazamiento. about Y la mover es el And indicativo de quitarte, avanzar, indicate going entrar en forward, movimiento. going to Ahora, motion. cuando nosotros vemos la palabra emociones, When we see the word emovere, emotions, con el emovere, prefijo de la acción with the mover, prefix nos está move, indicando que hay que moverte indicates o hay que desplazarte we should a otro move sector. to another place. Entonces, para nosotros el asunto de las emociones For us, emotions es una herramienta are a tool que nos permite salir that allows del us to escenario go que out nos está dañando of the scenario that's o nos hurting permite us, salir that del allow us escenario to leave donde nos the estamos place quedando en una zona de where confort. we're in our comfort zone. ¿Esta pluma cuántos gramos pesará? ¿Unos Imagine 5 how much gramos? it weighs. Vamos a poner 5 gramos, 3 gramos, algo así. 3 grams. Mi pregunta, My ¿es question, mucho peso esta pluma? does it weigh a lot? We have Pastor Silvestre tiene en Silvestre. sus manos una pluma. He has a pen on his hand. Ok. His hands. Ahora, extienda tu mano derecha a la pluma. Put your hand with your ¿Pesa la pen. pluma? Does it weight? No pesa. It doesn't weight. Pero si lo It's not dejamos en heavy. esa posición, But if we leave him in 3 that horas, position ¿pesará for la 3 pluma? hours, do you think it will weight? ¿pesará Will la be heavy? pluma? Yes. La pluma no va a pesar, The pen will porque not la be pluma heavy. tiene 5 gramos. The pen will be the same. La pluma no pesa. It has Lo que cansa y desgarra es la what gets you posición. tired is the Se va a position. contracturar. Y si lo He'll dejamos un hurt día, himself if we leave him la for a Santa day, Inquisición, like in the Holy Inquisition. si lo dejamos un día ahí, If we leave him se for va a a day, desgarrar. he'll break ¿Sí me down explico? probably. Entonces va a entrar en una fractura de articulación. It could probably break, Y entonces el líquido break que his está, articulation. que lubrica las liquid articulaciones, That lubricates se your va a regar. articulation will y entonces spread. esto va a quedar inmovilizado. And so he won't be able Y to entonces move. ya no va a haber movimiento. And so he won't be able Escúchame, to move. las emociones Listen, emotions sirven para poder movernos help us to move de posición. off position. ¿Ok? Pero el punto de partida no es moverte de posición solamente. But the departure point is not to move only. El sentido de tu alma, The sense of your cuando soul, está en una misma posición, when it's in the same a causa de position, una situación, because of a circumstance, tú le pones, esta es la situación. this is the Hay circumstance. situaciones que no pesan ni un gramo, There are circumstances that don't pero tú se la pones a tu weigh alma not even a gram. y es como un grillete que le pones But you put it con un ancla like an y que si anchor. se quiere mover tu alma, And if your soul no wants se to puede move, mover it can't. porque según Gálatas 5:22 According to Galatians dice que hay 5:22, amor, it says there's dice love, que hay gozo, joy, dice que hay paz. peace. Cuando tu alma quiere entrar en el When your soul regocijo, wants quiere to entrar en el rejoice, gozo, este grillete, this anchor, esta ancla this anchor no permite que se mueva tu alma. doesn't allow your La soul to metes move. en cautiverio. You put it into captivity. Y lo que tú necesitas hacer And what you need to no do es moverte de posición. is not to change Eso position. no lo va a resolver. It won't change Lo que it. tú necesitas hacer What you need to do es soltar. is to let go. Cuando tú sueltas, When you let go, entonces tú sales del escenario you go out of that y entonces place, permites que tu alma and your soul entre en una conciencia plena. is allowed to be
to ¿Qué es full consciousness. conciencia? ¿Por qué se le delimita conciencia? Neshama, conciencia. Neshama, Porque el asunto dice conciencia. It ¿Qué es says la ciencia? consciousness. Vamos a rapidísimo And let's see cómo inicia este Very proceso quickly, how this process intelectual en starts. materia de educación. Talking Que educación es del intellectually desarrollo del capital humano o del The talento y el development capital humano. of Entonces tenemos que ver que la human primera capital. ciencia que aparece en el mundo the es first la science teología. was theology. Y la teología basada en la apología. Theology Y based in después de ahí apology. se establece la ciencia de la Then filosofía. philosophy comes. Y la filosofía And lo philosophy, resumimos en el qué. Todo el mundo We tiene summarize it preguntas. in what? We all have questions. ¿Por qué? Why? ¿Por qué sucede esto? Why does this Y empiezan happen? a filosofar y empiezan a people llegar turn a toda una philosophy, respuesta faith, de and people conceptos want intelectuales answers y que los hacen prácticos para la civilización del that ser take humano. concept for Pero human después entra civilization. la otra ciencia, la But ingeniería. Then we have engineering. Y el asunto de la another ingeniería science. viene a demostrar lo que crees. Engineering demonstrates Y cuando what tú you demuestras believe. lo que crees, When you demonstrate what you entonces believe, es una verdad absoluta. it's a truth. ¿Estamos aquí? It's an absolute truth. Ahora bien, Okay. si nosotros miramos desde este ángulo conciencia, From entonces la consciousness, ciencia science es lo que nos muestra is las what verdades shows absolutas. the absolute truths. Cuando tú despiertas conciencia, When you tú awaken habilitas your a tu consciousness, espíritu you enable spirit, para que entre a través de tu alma el so gobierno it goes into your soul, y lo the pueda government, llevar a tu nivel de pensamientos and it can take it to y the level puedas of operar thought, en los principios retóricos que están en la and you escritura. can operate in the principles of Y the entonces Bible, no estás en un dualista. in a dualistic thought. El pensamiento dualista es que hoy puedo fallar, mañana me porto bien, This pasado me means porto mal you can be y así good voy. today, Es but not dualista. It Pero el has pensamiento holístico two es ways. robar es robar. is to steal, Ok, ¿estamos bien aquí? Are we okay here? Ahora, Now, conciencia, consciousness. despertar To conciencia awaken your es consciousness pararte en los principios is to retóricos stand the rhetorical que principles le dan un fundamento that give a foundation a tu persona. to your Cito self. persona porque es el contexto de tu You, ser. Desde tus roles, desde tus habilidades, roles, your cualidades, abilities, aptitudes, what you can do, actitudes, your skills, toda tu persona, of your person, pero que la esencia es tu ser, cual es but un the essence of your espíritu. being, a spirit. Entonces, So, ¿las emociones para qué me sirven? what are emotions for? Para moverme. To move. Pero si no aprendo a But dejar, if I don't let no go, voy a poder entrar al siguiente I won't be nivel. able La to única forma de subir al to siguiente go to the nivel next level descansa en aprender a dejar. is to rest in letting go. Si yo no puedo dejar, If I can't si let yo no go, puedo soltar, if I can't entonces let me go, voy a paralizar I'll paralyze, y entonces voy a cauterizar mi mente. and now Y lo más interesante es que voy a poner un grillete en mi alma, I'll put an anchor to my soul. voy a meter en cautiverio a mi I'll alma put my soul into y captivity. entonces no voy a poder operar en lo glorioso de And I Cristo. won't be able to en operate the plenitud. glories of Christ fully. Ahora, según lo que leímos en Apocalipsis According to Revelation 1 del 4 al 6, 1, vemos que hay 7 espíritus. we see there are 7 spirits. ¿Dónde vemos esos espíritus? Where do we En see Isaías those 11:2. spirits? In Isaiah 11:2. Isaías 11:2 dice Isaiah 11:2 que están says, frente a la iglesia los The espíritus. spirits are informed the church. Y si están frente a la iglesia And los if they're espíritus, part of the church, en Cristo no están frente in a. Christ, they are not Porque in front dice of. la profecía de Isaías que los 7 Isaiah espíritus estarán The en 7 Jesucristo. spirits are in Christ. Y si Jesucristo And if Christ está en mi ser, is inside entonces me, los 7 espíritus the están en 7 mi ser. spirits are in me. ¿Y cuáles son esos espíritus? And what are those spirits? El espíritu de Dios, The spirit of God, el espíritu de the inteligencia, spirit of el espíritu de intelligence, sabiduría, of wisdom, el espíritu de discernimiento, of el espíritu de ciencia. of science. Ok, entonces si yo tengo esos So, espíritus if I have operando en those mí, spirits operating entonces inside solo me me, resta una cosa: I have only one thing to do, manifestarlos. to manifest them. La tierra The gime. earth cries Dice out. el libro de Joel en un contexto Joel profético: says in a la prophetic tierra word, está gimiendo. the earth cries Tierra, out. no gimas más. Earth, stop Así como crying. vino la primera lluvia, vendrá the la first segunda rain lluvia, came, the temprana y second rain will tardía. come. En hebreo, la segunda In lluvia, Hebrew, temprana y the first tardía. rain. Hay una palabra que me llama There's mucho a la word atención that que se caught my llama attention. moré. That says Moreh. No voy solo, ¿verdad? Ok, no You're te following me, right? Así que entonces, pero es muy So, hábil. Así que entonces el punto de referencia So, es que hay una for palabra, dice reference, moreja, It says Moreh. que tiene que ver Moreja. con moré. That means Y Moreh. moré es And maestro. Moreh is teacher. Wow. La segunda lluvia, The que le late llamamos rain. temprana y tardía, We say the early and late que rain, es
la que viene para preparar la That's the one tierra that prepares the ground y para que la tierra dé su so the earth cosecha can give its fruits. o dé su fruto, Give its fruits. tiene que haber una lluvia especial It needs a special que rain prepara la tierra that prepares y the que se ground. pone la semilla And y que da fruto al ciento when por you uno. put the seed, it Entonces gives a mí me fruit. queda claro So it's clear to un me, pensamiento. a thought. Lluvia temprana y tardía está The late and diciendo early rain means que la única forma de poder extraer la gloria that the only way to bring the es a través de glory una enseñanza, is through teaching, morej, Moreh, una Jah, enseñanza basada en la teaching revelación. based on the revelation. Y cuando hablamos de una enseñanza basada en la A teaching based on revelación, revelation, entonces rompemos paradigmas. we break paradigms. Entonces salimos del ciclo de las We creencias go out of our y entramos en un fundamento de Cristo. and go into the foundation La of piedra Christ. angular es Cristo. The Discutimos quiénes son apóstoles, cornerstone is discutimos quiénes son profetas, We talk about who are discutimos prophets, quiénes who are son apostles, maestros who are y quiénes son masters, pastores y decimos que los pastors, profetas ya no and we say operan the o que los prophets apóstoles ya no don't operan operate, y entonces apostles empezamos a don't operate. crear And we conceptos start to build ideológicos. concepts, Y ideological lo que concepts. Cristo dice And what Christ says a Juan to John en Apocalipsis in es Revelation apresúrate, is hurry up, pronto, hurry, hazlo ya. soon, do it now. El Salmo 133:1 que Psalm nos dice, 133 says, qué hermoso es habitar los hermanos juntos y en armonía. how beautiful are the brothers living Si nosotros together in nos harmony. paráramos en ese If principio, we stood in that principle, entonces todos agregaríamos, we would all add up. todos aportaríamos, We would all porque cada give something. denominación Each se ha denomination levantado en un tiempo has de la arisen, revelación awakened a time del of revelation, entendimiento de Cristo a la iglesia. of the understanding of Christ to the church. El punto de partida es quedarte The en ese reference lugar. point is to stay there. Y eso se le llama una emoción And that's an emotion que nos frena that stops en el us desarrollo. in our Se le development. llama parálisis. It's called emocional. paralysis, emotional paralysis. ¿Ok? ¿Suena bien parálisis emocional? Does it sound right? ¿Sí suena bien o no? No, it doesn't sound right. Entonces, ¿cómo podríamos mostrar How would we show cuando te quedas quieto, cuando la persona se When queda you quieto en un escenario stand still in a place que se le llama trauma? that's called Un trauma a es la trauma, frustración del frustration sentido en el que ibas of the y sense que where por you una were razón te going, bloqueaste. and that because of A something eso se you le llama got blocked. parálisis emocional. That's called emotional paralysis. Digo, no sé si exista, pero ya la acabo de hacer. I don't know if it exists, but I've already made it up. Suena bien, ¿no? ¿Cómo es un trauma? Se ilustra rapidísimo. And how do we Agarras tu carro, todas las this. mañanas sales en la misma avenida, every day you sales go en in sentido your a la car, izquierda you go in the same way y luego ya le das a la derecha to y the está el eje left central and y to the listo, ¿no? right, and you Pero go esta your way. noche no te diste cuenta que a las 3 de la mañana había tonight, una fuga de agua, you didn't realize there was a hicieron un water flood. boquete, They open up. o lo que no sucede en la street. Ciudad de México, Or what does happen in Mexico que de la City? noche a la mañana se hacen boquetes. From En este tenor, in this sense, tú sales de tu casa throughout todos los días, of your house la every misma day, calle, the same street, el mismo pavimento, the same pero hoy en la madrugada, ground, sí es un but boquete. every day you see a hole. pues tú sales tranquilamente y you de repente WhatsApp, como sabes que social siempre media. de ahí a la esquina son 100 metros que están libres, And as you know, they're always. pero de repente ves el But vacío, suddenly you see the hole. ves el boquete ahí enfrente You see the hole in y front of entonces frenas And then y you la stop. inercia de tu mecanismo es you, and your mechanism hacer un movimiento is to turn para tratar de desviarlo. to Pero en ese movimiento no calculas si hay un poste. go another way, but you don't see, ¡Pum! and you go Chocaste. and you crash into Ese es un something. trauma de vida. That's a trauma. Que yendo en una dirección, Going in a certain por una direction circunstancia, because of a circumstance, intentas evitar, you try to avoid pero it, chocas con otro escenario but you go into another scenario que no lo tenías presente that you hadn't y eso thought bloquea about, and that el blocks destino que llevabas. the destiny you had, Y eso te genera una parálisis. and that generates a paralysis Y in entonces you. te quieres mover And you en want el to estado move emocional to the emotional de lo que state dice where- Gálatas 5:22. of Galatians 5:22. Más el fruto del Espíritu es amor. The fruit of spirit is love, Y no puedes operar ahí and you can't operate porque there ya hay un asunto because que te metió, te paraliza. there's something that paralyzes you. Por lo tanto, So te genera una frustración. it generates you Esa frustration, frustración te genera and it generates una molestia. anger. Esa molestia te genera un resentimiento. That anger generates Ese resentment. resentimiento te That genera un resentment odio. generates hatred. Ese odio genera una That amargura. hatred generates Y esa bitterness, amargura lleva and al that cautiverio. bitterness takes you to captivity. Yo sé que no hay gente aquí así, ¿verdad? I know we
we're not like that. There's no one here like this. Entonces, lo que So, nosotros tenemos que resolver What we must do es que si en nosotros está is that if it's up to us, el Espíritu de Dios, if we have inside us the Spirit of God, entonces lo único que resta the only thing that's es missing dejar que fluya. is to let it flow. Mira, te voy a decir algo. I'll tell you something. Hay un solo problema que le falta resolver a Dios aquí en la tierra. There's only one problem God hasn't solved on earth. Él resolvió todo lo que en la creación se tenía que hacer. He solved everything that the Génesis. creation needed to be done. Después resolvió, es más, Satanás no es solved- un problema para él. Satan is not even a problem for God. ¿Por qué? Porque en la cruz del Why? Calvario resolvió el The problema. cross solved that problem. El único problema que tiene que resolver, The only que problem resta has de To resolver, solve that's es que la iglesia missing gobierne sobre el sistema. is that the church governs the system. Ahora fíjate lo que te voy a decir. And listen what I'm going Con to la say. plataforma de ideas y de conceptos With que the estoy platform poniendo, of concepts I'm giving, ahora quiero fundamentar esto. I want to, Cuando Pedro dice Back que this está up. predestinado, when Peter says he's predestined, es porque Dios ya tiene it's because God has already codificado tu destino. coded your Por eso hay destiny. un propósito eterno. That's why there's an eternal Todo lo que purpose. todo lo demás son Everything asignaciones. else are assignations. Dentro de ese propósito eterno In that eternal ya está purpose, codificado todo. it's already covered. Pero te voy a dar una everything. fórmula muy sencilla. But I'll give you a simple formula. Cuando una persona llega a Cristo When someone comes to y Christ se enfoca en su and propósito, focus on his purpose, entonces se eleva su entendimiento he elevates his y understanding permite que su alma and allow its soul sea abrazada por el Espíritu. to be embraced by the Spirit. Tenemos un serio problema a nivel sociedad. We have a social problem, Educación. Yo education. recuerdo que mi formación académica, My academic formation, primaria, secundaria, middle comúnmente en school, la primaria a mí me enseñaron Europa. there Nunca había you, viajado a Europa, pero te you learn enseñan about Europe, la historia de los grandes y de los fuertes desde Europa. history of the great De art. nosotros, de los is of mexicanos, no Europe. se habla mucho. And the Mexicans, we only say a lot. Y cuando al día de hoy vas And when y you go to observan la school historia, and you la you historia learn es de Europa. History is about Europe. Y México nos In autodescalificamos. Mexico, we miss. Pero si nos basamos en un entendimiento But if genético, we go to a genetical que understanding, la tierra también está codificada para year dar fruto, it's covered to give fruit. eso sería en otra charla poderlo compartir. La tierra tiene una codificación para dar fruto. And the earth is covered to give fruit. Déjame decirte lo siguiente, México tell es el you único something. país Mexico is the only country, maybe, que literalmente fue un imperio, that literally was an empire, porque de Centroamérica because from Central America, venían a rendir tributo a people la Ciudad de came México. to give tribute El to asunto de los Mexico City aztecas. with the Aztecs. Y podríamos revisar todo eso. And we could see history. Así que aquí podemos decir orgullosamente aztecas. So we could say probably Aztecs. Pero no lo vamos a decir así, But we ¿ok? won't Aquí vamos be a saying decir this. que We'll say agradecemos a Dios we thank God porque fuimos predestinados because we were para predestined estar en esta región, to be in this region, para estar en este punto to geográfico, be in this geographical porque point. de aquí es de donde nosotros Because tenemos from que here manifestar we'll depart and la gloria de manifest Cristo. the glory of Christ. Hay conceptos que ha acuñado la iglesia en There una are forma concepts the church muy has superflua. created very superficially. En materia de negocios, In business, for example, el común denominador de la iglesia de The Cristo common denominator of the Church of es Christ, la única que cree it's the only one that believes que poniendo un negocio de tacos, that putting a tacos business, de ahí va a tener divisas you'll have para poder money comprar una casa so you can y poder viajar get al resto del house mundo. and travel around the world. ¿Y sabes en qué lo sustenta? And you know what's the En que el basis, domingo the viene por foundation? una palabra profética. That on Sunday you come for a En prophetic que word. el domingo lo reten a dar una On ofrenda de Sunday, pacto You're there to give para a que su negocio an sea el más offering. próspero del mundo. So your Y cuando business is the regresa a most su prosperous. negocio, And when you go back to your business, vende 20 tacos, he sells 20 tacos. está sentado rascándose la panza He's sitting there y dice, yo tengo una scratching palabra his profética. belly and Este says, negocio "I me va a dar prophetic divisas. word. Oh, this business Este will give me negocio money. es autosustentable, This will be. no por lo que vendo. It will sustain itself sino not por lo because que of what I creo. sell, but what I Y como believe me in. dieron una palabra And profética, as I was given a prophetic este negocio word, me va a hacer this viajar al business mundo. will take Porque me yo around fui the world, llamado a las naciones. because I was called to the Pero nations. pasaron 5 años But after 5 years, y en 5 años sigues vendiendo and in 20 5 tacos. years, you only sell 20 tacos. Si te dieron una palabra If you were profética, given a prophetical word, probablemente no es el problema la palabra the profética. problem is not the word. El problema es la The problem condición en la que piensas. is the condition of your mind.
Porque nosotros como cristianos As Christians, deberíamos de estar en un nivel óptimo we should be in an optimal de level calidad de vida of en todos los quality sectores. of lifestyle. Si nosotros aplicáramos la If we palabra apply the word en un sentido integral, in nuestros resultados serían gloriosos. a full sense, we have Porque la educación glorious que da el results. sistema The education of ni the siquiera es system, una educación que fortalezca it doesn't strengthen el desarrollo de tus strengthen habilidades cognitivas. the development of your Te da mental una información en abilities. un acervo cultural. It gives you Y te lo culture. digo con bastante tacto, And I tell you this porque carefully ahorita sigo estudiando. because I continue No he parado de studying, estudiar desde el, I haven't stopped bueno, que sí, ya es mucho, desde el 2000 para acá. studying from Salgo de una 2000, licenciatura, entro a otro y year, entro a I otro, y go diplomados y from capacitaciones. one degree to Y ahorita another. estoy en un escenario de administración de negocios And right now, en el I'm contexto in an MBA internacional in an con international una context especialización en capital humano. with an specialization Y cuando in oyes a human los capital. expertos en la materia de los negocios, And when we are experts al in final es el business, mismo sistema. we have the same system. Porque si yo recuerdo en la Biblia, If I remember in the Bible, tienes a un José you have Joseph. que no fue a la Universidad de Harvard, He didn't want to Harvard University, pero que fue el consejero del. but he was a counselor of the king. Ahora, ojo, no Now, estoy diciendo careful. que no estudies. I'm not telling you not to study. Hoy día sigo estudiando. I Y no I sé continue studying, si más adelante lo siga haciendo, and maybe I'll do it pero ese es mi deseo. afterwards, but that's my desire. Y digo, no sé si lo siga haciendo por cuestión de tiempo, And I don't know if I'll keep on doing it pero la because of time. preparación tiene que ser constante. But you must La sociedad prepare yourself requiere constantly. Society a personas needs intelectuales, people who are smart, diplomáticos. intellectual, Y la sociedad diplomatic. sabe que la institución creada por Society Dios Needs es know la that iglesia de Cristo. the institution created by God is Y the si Church tú y yo of Christ. entráramos en ese sector, If you're not got into that entonces el place, tema de la educación education tendría una transformación. would be transformed. Mi clamor hoy por hoy My cry today es el asunto de la educación. is education. Y me permito entrar al lenguaje And I allow me to go etimológico. into the etymology, y de latín es educare. and it comes Educar. from Latin. Y entonces educare es meter Educar la mano is to put your hand, to al put a hand espíritu de la persona y sacar la into the spirit of esencia the person and take the essence out que los empodere to empower them para que sean lo mejor de lo mejor. to be the best of the best. Pero si tuviéramos una educación But if we had an education donde la Biblia, where the Bible, donde la palabra where the word te inundara filled y you, te mostrara la profundidad flooded you, and showed you the depth inescrutable de lo más profundo que hay of the deepest en el mundo espiritual, of the spiritual entonces tu world, nivel cognitivo, your estaría por el intellectual level estándar, would be above the perdón, standard, superaría el estándar would be del above the común standard. denominador. Porque si tienes un espíritu de If sabiduría, you have a spirit of wisdom, entonces si tú estás enfrente a una decisión if you're in front of a decision para poder observar si se hace la inversión o no to se hace see la if an inversión, investment is done para or ver si el not, negocio es bueno o no to es see bueno, if there's a good or bad imagínate que business, operas en un nivel de Imagine revelación del if you operate entendimiento in an de understanding lo que va a of suceder. Ahorraríamos bastante tiempo de this would inversión. save us a lot of time. Que la famosa curva del aprendizaje para llegar a un resultado The cure of es learning bastante gasto en operación. means a lot of spend, En ocasiones se convierte en a great inversión. cost. Pero imagínate que la But iglesia imagine the church entra en ese nivel, en esa dimensión. got into that dimension. Entonces, la toma de decisiones para tu persona Then the decision making of sería basada en yourself un would discernimiento, be based in a basada en discernment, una revelación, in a revelation, basada en una ciencia based on science que te permitiría comprobar that would allow you qué to negocio prove va a ser sustentable what para ti. business will be best for you. Me están siguiendo ahí? Do you follow me? ¿Y sabes cuál es el tema? You know what's the deal Que por here? mucho tiempo la iglesia For a long se convirtió en time, 4 the paredes church has become a para forum poder encerrar a of los places, leones, putting the lions para inside encerrar a los elefantes. into jails, elephants. Y déjame decirte que mientras estoy let me frente a tell ti, When I'm in front of you, perdón por as la I'm in front of you, comparación, I'm sorry for pero the yo puedo ver comparison, puros leones aquí enfrente. but I can see only lions Yo in puedo ver front. puros elefantes aquí enfrente. Only lions in front of Y you. me refiero basado en las cualidades de estos And animales. talking about the qualities of these animals, Porque la Biblia hace the ese Bible comparativo, makes these comparisons, ese sentido figurativo desde la hermenéutica. this figurative sense. Entonces, si nosotros entendiéramos So cuál we es nuestra get- naturaleza,
if we got what's our entonces nature, automáticamente subiríamos a otra we'd go dimensión. to another level Y automatically. entonces nos estaríamos dejando de cosas, de que si el And so pastor we'd no me stop puso la saying, mano, entonces no "Oh, estoy the ungido. pastor didn't touch me, I'm not Si el anointed. pastor no me dio un consejo, If the entonces pastor estoy didn't perdido. give me counsel, gave El pastor counsel, I'm está aquí al lost." frente los The domingos, pastor here at front los on miércoles, Sundays, on Wednesdays, para codificar to tu code alma your a soul través de un mensaje revelado according to a y que te message proyecta en delivered to una you, plataforma and then takes you to a de una platform dimensión que está por of a encima dimension that's del above entendimiento of the secular. understanding of the world. Porque secular, técnicamente, secular secular es fuera de Dios. Because it's outside God. It Y te definitely pone means por this. encima de ese And escenario. He puts you above this Y scenario. entonces tú tendrías And que so agregar you todo would esto. add all of this. Y déjame decirte que solamente And let me tell inviertes you, you only 4 invest horas semanales. 4 hours a week. Haz la cuenta. And you can make the count. ¿Cuántas horas operativas tienes al día en el común denominador? How many hours a day Promedio you 12. operate? Like 12 Promedio, a day. en el mínimo son 12. At minimum 12. Y si hacemos la multiplicación de 12 por 7, If we multiply ¿cuánto it es? by day, Si tenemos 84 horas y solamente If le estoy sumando, if we le estoy have restando 84 4 horas para la a inversión de mi desarrollo and integral, 4 hours es to congruente. my personal no es development, congruente. it doesn't make sense. Fíjate cómo te lo voy a poner. See how I'll put it. Cuando el padre mira When the father looks que un hijo and sees a son está alineado a su propósito eterno, aligned to his eternal purpose, él empieza a codificar todo he starts to code everything. para que los recursos empiecen a llegar So the resources start to come a su proyecto de vida. to his project of life. Voy a ir atrás a la I'll go escritura. backwards. David estaba en el monte. David was in the mount. Él enfrentaba al oso, al león. He was confronting Okay. the bird, the lion, Ahora observa, and listen. por cuanto David caminaba conforme al corazón de Dios, As David walked according to the heart of God, los errores, fíjate lo que te voy a decir, the mistakes del protocolo, of the protocol, de la forma de conducirse of the way de David en el behaved. sentido diplomático, diplomatically, era lo que menos le importaban a Dios. is what it was the least important to Porque God. Dios estaba mirando a un rey en David. God was looking Pero at a David king, no creció en in una David. casa real. But David wasn't born ¿Sí me in a royal explico? house. David no tenía un protocolo diplomático. David didn't have David fue protocol. instruido a David flor de piel. was David taught. estuvo en el campo de on his batalla skin. desde su He infancia, was in the battlefield desde from su his adolescencia y su juventud, youth. desarrollando sus cualidades, developed his desarrollando qualities, sus he habilidades, developed his pero skills, principalmente honrando al but Padre, honoring the Father, al Creador, the obedeciendo la Escritura, obeying the scripture, obedeciendo el entendimiento de una obeying the integridad. understanding of his integrity. No es lo mismo carácter que It's integridad. not the same character than Integridad integrity. es la suma de todos los elementos It's que the te dan sum una of all the elements personalidad that give you a personality, única y exclusiva. an unique personality. Ahora, desde Now, este tenor, from this, David empieza a sense, caminar en esa integridad, David starts to walk in en this donde es un integrity, adorador genuino. where he's a true Y worshiper. cuando Dios mira a David, And when God looks at ¿quién David, es David desde su who David is infancia? from his youth, Entonces Dios observa, Then Dios God empieza a looks mover todo el escenario, and starts to move empieza a the whole thing, codificar to los go tiempos, the times, empieza a crear ambientes create the y environment, empieza a trazar una ruta and para to David. make a route, A a David way tiene for la David. alfombra roja David desde has que es that un carpet adorador. since he's a Y worshiper. entonces el padre empieza a And so the trazar Father tiempos, starts to empieza a create times, codificar to code los sectores the y empieza a places, abrir escenarios and para to open David. up scenarios for David es llevado a cuidar las David ovejas is taken from the sheep por la integridad de su corazón, because of the integrity of las his cuida heart. como si fueran He de takes él. care of them as if Y they como were él their own. está mostrando And que as es he's fiel en showing lo poco, that he's faithful in the entonces David little, está codificando un David futuro. is coding a future. Pero Dios es el que But está God limpiando el He's the one terreno. cleaning up the place. Y entonces Dios mueve And al God pueblo, takes the people, moves the people. porque antes de Saúl no hay But rey. before Saul, there was Y Dios mueve al pueblo para que el And pueblo people- clame and por un God rey. moves the people, so they Y want el a king. pueblo And entra en people un proceso go through de the demanda process por un rey, of como las asking demás for a king naciones. as the other Y nations. entonces en ese And momento so at that Dios moment, presenta a God Saúl presents como el Saul mejor as the escenario, best la scenario, mejor propuesta. the best
Y entonces David sigue cuidando ovejas. Y el escenario ya está puesto. Pero tiene que haber un proceso inteligente. Entonces, Dios trae al escenario a Saúl. El pueblo hace que Saúl quede como rey. Y entonces, en ese momento, Saúl se envanece. Y es un escenario que está codificado para que el pueblo entienda que hay un rey con base en un corazón cauterizado y egocéntrico y que necesita ser quitado para que sea levantado un verdadero rey. Y entonces David llega al trono a través de un proceso. Un buen día lo mandan a dejar los panes. Ya estaba codificado. El Padre lo codificó a causa de lo que David estaba generando desde su presente continuo. ¿Me están siguiendo? A ver, quiero dejar en claro que Dios no es el que agarra las marionetas. No. Yo estoy hablando que David, con un corazón de adorador, con un corazón apasionado, entra a una dimensión donde en esta dimensión él empieza a codificar su futuro. Porque entiende su propósito eterno. Codifica su futuro. Y entonces Dios dice, ok, David, espérame, vas muy rápido. Pongo al pueblo que levante un rey. Déjales entrego el rey. Saúl se tiene que hacer soberbio. Ahora, ¿qué momento es el preciso para que tú puedas entrar al escenario, David? Cuando un ejército, y en la antigüedad el ejército le daba el poder al rey. Y eso todavía lo podemos ver en la institución de la República 49 años antes de Cristo. El asunto de Julio César, el tema de Roma. Y cito eso porque es importante como referente para el libro de Romanos. Y entonces el ejército era el que le daba el empoderamiento al líder. Y entonces Saúl está con un ejército ante Goliat. Y Goliat está enfrentando al ejército y el ejército no puede enfrentarlo. Es decir, Dios permitió que que Goliat comiera tacos de barbacoa hasta que se llenara, que creciera gigante, que fuera un excelente guerrero, que no tuviera quien lo pudiera enfrentar, quisiera una historia, quisiera un hombre. No había quien enfrentar a este Goliat. David está codificando su futuro. Y David llega y enfrenta a Goliat. ¿Quién es ese incircunciso? Y entonces aquel Goliat, aquel gigante que trae un nombre, un renombre, una historia, David agarra y suelta la piedra y lo tira. Y en ese momento empieza a afirmar jurídicamente el estado del derecho legal de un nuevo pacto para David. David, imagínate la historia que logró codificar David. David codifica un ambiente, un escenario que Dios dice, este es el que califica para que a través de la raíz de Isaí pueda venir el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué quiero decirte con esto, iglesia? Tú eres quien codifica tu futuro. El pastor viene con un rema, con una revelación que te viene a sacudir, que te viene a cernir, que te viene a trastornar el entendimiento. Y que dices, no entendí lo que dijo. Pues agarra la grabación y métetela a la cabeza. Desayuno, comida, cena, vigilia, día, noche, para que logres proyectar lo que tu espíritu está colocado. Familia, a veces podríamos decir es que no logro entender, no se trata de entender. Jesús se lo dijo a Pedro. Mira, tranquilo hijos, ahorita ni se preocupen, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, les será revelado el entendimiento y entonces ustedes hablarán y su comportamiento estará en otro nivel. Necesitamos líderes como Pedro, pero necesitamos líderes como Pablo. Pablo tenía el nivel de 3 o 4 doctorados. Pero él llegó al punto donde dijo, mis creencias del judaísmo, mis dogmas del judaísmo, mis usos y costumbres del judaísmo, ahora me son como basura. Porque entré en una verdad presente que es Cristo. Porque fui llevado al tercer cielo. Que ni siquiera todos los idiomas que tengo, ni siquiera toda la ciencia que tengo, ni siquiera toda la investigación que tengo, son literalmente herramientas para poder comprender lo que está ahí arriba, para poder comprender el mundo espiritual.
Métodos de cuantificación para la toma de decisiones. Methods of quantification to Me quebró la decision cabeza esta making. materia. This subject broke my head. Metodología, números, Methodology, fórmulas, todo. numbers, Solamente formulas. para saber si hacíamos un pan de, Just to un know pastel de if we elote make o a un cake. pastel de 3 leches. Yo dije, Dios santo. Me dice el Some maestro, kind of ¿todo cake bien? or another. And the teacher asked me, Y all le right? digo, pues And I lo was único like, que me queda decir es que no soy bueno para hacer pasteles. well, I'm not good for making cakes. That's the only thing I can say. Lo tan sencillo es agarrar la leche, As esto, lo simple otro, is to mix y lo everything, batimos put y the rápido, milk aquí and fórmulas y fórmulas y you have fórmulas. formulas Ese and es el formulas. sistema. That's the system. Pero el nivel profético no es aquel But the prophetical level is el que not solamente te exponga una palabra en un contexto, the one where I only give fíjate the cómo te lo voy words a decir, en un contexto de adivinación. of La palabra profética es codificar tu futuro. adivination. It means to code. Creo que aquí en la casa hay un mensaje At home you have a message que está codificado, that's coded, está predestinado that's con predestined base a la línea espiritual del Padre. according to the spiritual line of the Father. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, familia? What should we do, family? Ojo, no es que seamos ignorantes, no, no, no. It's not that we're No es que ignorant. seamos torpes, no, no, no. It's not that we're Es clumsy. que no estamos atentos We're not y no estamos en un Paying sentido de attention. objetividad enfocados. and being focused. Solo es eso, familia. It's just that. ¿Cuántos han entendido el principio How many of you have got the de principle poder de amar? of loving? Ojo, principio de amar. The principle Aló, principio de amar. of loving. Ese es un elemento. Porque amar es dar. To love is to Amar give. es entregarte. To love is to Amar surrender. es dar. To Amar es entregarte. give yourself. ¿Has escuchado en la Biblia cuando Have you dice, Listen Jesús the le dice, Bible. cuando hayas terminado, Jesus says, imagínate a Abelito, les dice, When you finish, llega Jesucristo y le Christ dice, comes a ver and Silvestre, said, okay, quiero que Sylvester, me limpies todas I las want you to instalaciones, clean todas las all- instalaciones, all of bien the limpiecitas. Y ahí tienes a este and then you have limpiando, hasta Sylvester puliendo de rodillas, ¿no? cleaning, Ya está bien putting pulido. the floors clean. Y entonces llega Jesús And Jesus comes y le dice, and says, bien hecho, pastor all right, inútil. pastor, useless pastor. ¿Suena bien? Does it sound right? No, no suena bien, no digan, sí. Doesn't sound No sean right. borregos, sean leones. Es que el borreguito suena en la campanita y todo. And don't be lambs. No, sound right. racionalistas. A ver otra vez. Be lions. Again. Suena bien que llegues y le digas, Does it gracias, sound pastor right? inútil. If you come and say, oh, great, Ah. useless pastor. Sí, espérame, yo no No. soy inútil. Pero lo dijo Jesucristo. Careful, I'm not A ver, dile useless. algo al jefe. Say something No, es que to yo creo que fue una boss. mala interpretación. Maybe it was mala a bad traducción. interpretation, a bad Ahí translation. dice inútil. There it says useless. El metamensaje que le está dando, The message el mensaje que está enviando al behind, espíritu the del message that's discípulo given to es, the spirit of the disciple is, apasionate por lo que haces. be passionate Lo que about hoy what hiciste you do. fue What muy you did, bueno. It was good. Es muy bueno lo que hoy hiciste. It's Te very quedó good muy what you bien. did. It's very Pero good. ahora ve al siguiente nivel. But go Hazlo to the con la next level. excelencia. Do it with excellence. Porque cuando lo hagas con When you do excelencia, it with entonces excellence, mostrarás you'll show los detalles con los que sabes producir. the details with which you know Y ya how que to estás en produce. la excelencia, And otra vez when llegan y you're te in dicen, excellence, bien, qué inútil. Y Good. tú, oye, how useless. pues ya lo hice con Hey, excelencia. I do it with excellence. Pero ahora te está diciendo, codifícate saying, al siguiente Go nivel. yourself to the next level. De lo bueno hay Of otro good, nivel, There's excelencia. another level. De lo bueno a la excellence. excelencia, Of the good, márcalo from con good los to detalles. excellent, we have Y details. después de lo bueno, After good, la excelencia, excellence, ahora dice, ve al siguiente nivel, they say, ve a la go grandeza. to greatness. Y lo que marca la diferencia de, And the lo, difference de la excelencia a la from grandeza excellence to se le greatness llama pasión. is called Porque la passion. pasión es una entrega total. Passion is a Miguel full- Ángel pintó la cúpula de la iglesia de San Pedro Michelangelo, y cuando le dieron Painted- mantenimiento, vieron que en las esquinas donde And they nadie saw iba a ver that nunca in the nada, corners where allí no one was habían going to angelitos dibujados. see, there were little Eso se angels llama painted. pasión. That's Haz passion. más de lo que se te pide. Do more than Entrégate más what you de lo ask que for. se te pide. Give yourself more Aprende a than what dar, you aprende a honrar, ask to- aprende a to meterte con learn Dios. to give yourself to God.